Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. Hoy estamos con el episodio número 55 y seguimos estudiando el Evangelio según San Juan. Dubait, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Encantado nuevamente de estar en esta oportunidad expuestos a las verdades que nos enseña la palabra de Dios. Así es, comparto con usted la alegría de estar aquí de nuevo, compartiendo también con nuestros oyentes una reflexión bíblica, una lección bíblica y también una elección posible para nuestra vida. Como lo decía, seguimos estudiando el Evangelio según San Juan capítulo 3. Dubait, cuéntenos hoy en qué versión vamos a leer y qué fragmento vamos a estudiar. Vamos a leerlo en la Reina Valera 1960 y vamos a estudiar el pasaje del capítulo 3 de Juan, desde el versículo 22 hasta el 36. Invitamos a todos nuestros oyentes a compartir la lectura bíblica. Busque allí su Biblia y acompáñenos a leer este pasaje y después acompáñenos en la conversación que esperamos que sea de bendición. Dubait, adelante con la lectura. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén, Dubái. Muchísimas gracias por compartirnos la lectura bíblica de la palabra de Dios y estamos hoy conversando acerca de Juan capítulo 3. Antes de hablar un poco del contexto, Dubái, yo quisiera que nos compartiera un resumen. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a estar escuchando una predicación de Juan el Bautista. Vamos a ver cómo él nuevamente señala a Jesús, como que apuntara con su dedo y dijera: Él siempre irá a más, está creciendo sobre todas las cosas. Él es todo, su palabra está expresa en Él y entonces nos permite apreciar toda la magnitud de su poder, de su espíritu y de su vida a la que podemos acceder quienes escuchemos y creamos en ella. Así es. Pues yo le cuento que estoy muy contento porque yo nunca había escuchado una predicación de Juan el Bautista. Y contémosle un poco a nuestros oyentes algo del contexto. Estamos leyendo un evangelio escrito o que se le atribuye a Juan, Juan el discípulo. Pero el apartado que leímos hoy son palabras de Juan el Bautista. Ese personaje ya lo habíamos encontrado antes en el capítulo 1. Y también decir que Juan y Jesús eran primos. Juan desarrolló un ministerio
en cumplimiento a la profecía, lo que se había escrito por los profetas antes acerca de una voz que clamaba en el desierto y que preparaba el camino del Señor. Ese era el rol de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba allí en el Jordán y tenía un mensaje muy claro para el pueblo. La gente iba, lo escuchaba y quienes deseaban y quienes creían en sus palabras eran bautizados por Juan en agua. Allí llegó Jesús y Jesús también fue bautizado por Juan para el cumplimiento de la profecía, y Juan lo reconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigue entonces Juan por un lado en su ministerio y Jesús por otro lado en su ministerio. Hemos hablado de Jesús en Canaán, hemos hablado del encuentro de Jesús con Nicodemo, y llegamos a un pasaje muy particular en donde Jesús está con sus discípulos en Judea, y estando allí nos dice Juan que bautizaba. Me llama la atención que más adelante en el capítulo 4 va a haber una nota editorial que dice que no era Jesús, sino que eran los discípulos de Jesús los que bautizaban. Entonces, en ese contexto, Dwight, sucede una confrontación, vamos a llamarlo así. Los discípulos de Juan vienen a donde Juan y le cuentan que Jesús está allí al otro lado bautizando, que cómo es posible que eso esté pasando. Entonces allí comienza un poco el texto. No sé, Dwight, si usted nos quiere comentar algo acerca del contexto para entrar ya a hablar acerca del pasaje. Encuentro acertado su comparativo. Son primos, son parientes, de la misma edad aproximadamente. Diferirán en meses sus edades, y pues sencillamente los que están siguiendo a Juan pues ven que su primo, su competidor, ellos lo interpretarían como un competidor. Juan después aclara, no, aquí competidor ninguno, el protagonista es él. Pero sus discípulos sí que tenían como ese referente. Dice, oye, aquí este otro hacen algo parecido a lo que nosotros, pero a ellos sus números están mucho más grandes, muchos más bautizados, mucha más gente que se identifica con las palabras de su predicación y que acuden a que sus discípulos, los discípulos de Jesús, los bauticen. Y a nosotros pues nuestros números van a menos. Una preocupación numérica, estadística. Dice el escritor que Juan todavía no había sido encarcelado, ¿no? Que es un poco el cierre del pasaje de la historia de Juan el Bautista. En este punto están los dos, digamos que desarrollando sus ministerios de manera paralela. Por un lado, entonces, Juan el Bautista con su discurso, con su mensaje y bautizando en el Jordán. Él estaba cerca a una región de Betania, al sureste de Betania, según algunos cálculos geográficos. Mientras tanto, Jesús estaba en otro lugar, estaba en Judea, y allí enseñaba y sus discípulos bautizaban. El que comenzó bautizando fue Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista pues ya lo conocían y sabían que él era el que bautizaba. ¿Cómo es posible entonces que aparezca su primo y que ahora le esté haciendo competencia por otro lado? Eso es competencia desleal. En vez de unírsenos a nosotros, está bautizando por otro lado. Juan, ¿cómo así? Explíquenos esto, porque de verdad que no lo entendemos. Dice el versículo 25 que hubo discusión entre ellos acerca de la purificación, acerca de lo que significaba el bautismo también. Entonces aquí arranca la predicación de Juan el Bautista. Imaginémonos sentados allí, bueno, yo iba a decir que en una iglesia o en cualquier lugar, escuchando a Juan el Bautista. Esto que vamos a leer a continuación y de lo que vamos a hablar no está en los demás evangelios sinópticos, de manera que solo nos lo cuenta Juan, el escritor. Para explicarles a sus discípulos qué era lo que estaba pasando y quién era Jesús y por qué Jesús no estaba en una competición ni quería acabar con el ministerio de Juan el Bautista, Juan el Bautista les da un discurso, una enseñanza, una predicación, y sobre la cual queremos conversar el día de hoy y sacar de aquí algunas lecciones bíblicas para nosotros. Juan les dijo:
Y así comienza el discurso de Juan. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de lo que yo les dije. Yo no soy el Cristo, sino que soy un enviado de él. Esa es la introducción de el sermón de Juan. ¿Qué podemos decir a partir de esto, Dwight? ¿Qué le parece esa introducción y hacia dónde apunta un poco o hacia dónde va a apuntar el discurso de Juan el Bautista? El señorío de Cristo es la base del cristianismo y cada quien recibe lo suyo de arriba. Juan recibió el ser ese anunciador o, según este pasaje, el amigo del esposo. ¿Sí? No el protagonista, es solo el amigo del esposo, alguien muy cercano que hace todos los preparativos de la boda. Había alguien que en las familias hacía como el ejercicio del palabreo, de ir y cuadrar las dotes, de hacer las preparaciones, seguramente arreglar la fiesta. Y Juan era eso, sencillamente alguien que preparaba las cosas, que había predicado según las indicaciones que había recibido. ¿Sí? En otros evangelios hemos visto el contenido de esa predicación. Sí, por ejemplo, cuando estábamos estudiando Marcos, lo hacíamos notar, alguien que desacomodaba a los acomodados, así lo planteábamos. Pero bueno, en este caso, sencillamente hay que recordar que las personas que escuchaban el contenido de la predicación, tanto de Juan como de Jesús, una vez se identificaban con esas palabras y decían, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentirme y creer en él. Vale, me identifico con esas palabras y hago la fila para que me bauticen. En eso consistía este rito de la purificación, este rito de bautismo, según pues, podemos interpretarlo de los textos que leemos. Entonces, ese era el ejercicio de los oyentes. Se identificaban con las palabras, pues entonces hacían la fila para ser bautizados, ¿sí? Y entonces Juan lo que dice es, yo no veo ningún problema de que haya mayor número de personas que se identifican con el Evangelio de Cristo y que hacen la fila para que los discípulos lo bauticen. No hay ningún problema, porque yo solo soy el amigo del novio y sencillamente estoy muy feliz de que esto ocurra. Así es. Yo quisiera, simplemente como un ejercicio un tanto metodológico, dividir el discurso de Juan en 4 partes, si le parece. La primera parte es la introducción, en donde Juan dice que él lo que él hace, así como usted nos lo comentaba, Dwight, lo que él hace, lo hace porque lo recibió del cielo. Punto número 1. Y punto número 2, yo a ustedes les dije, dice Juan, yo no soy el Cristo, soy un enviado delante de él. Les deja claro desde el principio su identidad, ¿no? Yo no soy el Cristo. Segunda parte de este discurso es un ejemplo, que usted ya nos lo comentaba. Un ejemplo que, por cierto, es muy bonito y muy real para el contexto, ¿no? Todos los que asistían a un matrimonio, todos los que habían pasado por un matrimonio, pues sabían muy bien esto, ¿cierto? Sabían que el esposo tenía un amigo y que el amigo era el que seguramente le ayudaba en todo lo del matrimonio, pero que el amigo celebraba y compartía la alegría del matrimonio. Pero el protagonista de todo, ¿quién era? ¿El amigo o el esposo? Pues era el esposo, así de sencillo, y el amigo tenía claro ese rol. Así que Juan, en la segunda parte de su discurso, precisamente da una metáfora, un ejemplo, para que se pueda entender muy bien. Entonces, yo vuelvo a hacer un poco de resumen, recapitulizar. Creo que recapitular. Gracias, Dwight. Los que estaban allí escuchando a Juan decían, ¿cómo es posible que aquel tenga más desarrollo ministerial que nosotros? No puede ser eso posible. Y Juan les está diciendo, bueno, un momentico, yo no soy el Cristo, primero. Y segundo, eso es lo normal, porque yo soy el amigo. El esposo es él. El importante aquí es él. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Oiga, esa actitud de Juan. Qué bueno que nosotros pudiéramos tener la misma actitud cuando vemos a otros crecer.
¿cierto? Cuando nos damos cuenta que lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Él es el que lo da. Es que no podemos recibir nada que no nos haya sido dado del cielo. Entonces, qué bueno que entendamos que eso no es una competencia, sino que tengamos esa actitud de Juan el Bautista, que ya la habíamos mencionado en capítulos anteriores, que es consciente de cuál es su rol en toda esa historia. Parte número 3 del discurso, y es la explicación muy profunda acerca de quién es Jesús. Entonces, Dwight, desde el versículo 31 en adelante, hay varios elementos que utiliza Juan el Bautista para hablar de Jesús. Primero habla de un elemento de ubicación, me parece a mí. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. Pero el que viene del cielo es sobre todos. Permítame, yo complemento. Y habla cosas del cielo. O sea, da testimonio del cielo. ¿Qué importancia tiene esas palabras en el discurso de Juan? ¿Hacia dónde apunta el dedo cuando Juan ya entra de lleno a su discurso? Apunta de lleno a Jesús. Recuerdo cuando estábamos leyendo el primer capítulo de Juan que nos decía que Él habitó entre nosotros, hizo ese tabernáculo entre nosotros. Entonces es ver ese don que Dios ha provisto en Jesús para exponer toda la esencia de su naturaleza, de su poder, de su palabra y la efectividad de su palabra, porque Jesús es esa palabra viva, palabra en acción. Vuelve a aparecer aquí un término, una expresión en donde aparece un inconmensurable. Han aparecido varias expresiones en las cuales dice, esto no lo puedo medir de ninguna manera. Cuando lo veíamos el pasaje en la conversación de Jesús con Nicodemo, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí teníamos una expresión de que esto no lo podemos medir. No podemos medir el amor de Dios. Está de tal forma grande que no podemos medirlo. Y aquí también tenemos esa expresión de algo que no podemos medir de ninguna manera. ¿Sí? Dios no da el Espíritu por medida. Esa palabra de Dios en acción es inconmensurable, tiene una efectividad creadora, un efecto en la vida eterna, un efecto para la vida eterna en aquellos que la oigan esa palabra articulada por Jesús y la crean, que pues sencillamente por eso es que vemos que este ministerio de Jesús solo lo podemos señalar a Él con el dedo. Él creciendo, y a nosotros no nos importa ir menguando ante tal grandeza de su poder y de su palabra y de su espíritu. Pues coincido plenamente con usted, Dwight, que Juan el Bautista en su discurso apunta hacia Jesús. Y es que da unas características muy, muy bonitas acerca de quién es Él. Él es sobre todos. O sea, ustedes están preocupados porque Él va a tener un ministerio. No se preocupen, que es que Él es sobre todos, no que Él viene del cielo. Él habla del cielo. Las palabras que Él da, Dios mismo se las ha dado. Porque en Él habita, pues que todo el Espíritu de Dios mismo está en Él. Está diciendo Juan. Además, todas las cosas se le han entregado en su mano. O sea, Él tiene el poder de todo. Hay una relación de amor maravillosa, está diciendo Juan. Él testifica que Dios es veraz. Y esa expresión de la veracidad es muy, muy, muy interesante en el versículo 33. Porque más adelante Jesús va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Juan sigue apuntando siempre hacia Jesús. Él es sobre todos. Él viene del cielo. Él testifica. Ya lo decía usted, Dwight, muy bien, que por medio de su palabra, ¿cierto? Habla las palabras de Dios. En Él está todo el Espíritu, porque Dios no da el Espíritu por medida. A Él le han entregado todas las cosas. O
O sea, ¿cómo no va a crecer un ministerio si es todo? Y cuando hablamos acerca de Jesús y acerca de quién es Jesús, las palabras se nos quedan cortas. Ya lo decía usted antes cuando hablábamos del amor, con esas expresiones inconmensurables. Hoy estoy un poco enredado para hablar. Esas expresiones hombre, es que a veces el lenguaje se nos queda corto para describir a Jesús, pero es que Él es todo. No sé, Dubái, ¿qué más podríamos decir acerca de esa expresión y esa forma que tiene Juan en la tercera parte de su discurso para señalar a Jesús? En Jesús está todo, Él es todo. Sí, y podemos, ya como nos estamos acercando al final de esta predicación de Juan el Bautista, que se suscitó a raíz de la reflexión acerca de la purificación que pueden tener todos aquellos que cuando escuchan esta palabra hacen la fila diciendo: yo me identifico con estas palabras, por favor bautíceme. Entonces, esa activación donde decimos me identifico con esto, nos permite decir: Dios es veraz. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Entonces, cuando escucho estas palabras, las identifico y digo: esto es para mí. Entonces, acredito que Dios es veraz. Y entonces permito que la vida eterna pueda ocurrir, surgir en mi vida, alumbrarse, porque cuando le recibo la vida eterna, toda esta purificación es efectiva en mi vida y voy a permitir a través del creer acceder a todos estos beneficios, ¿sí? Y esa sería como la invitación principal a la que nos está señalando Juan el Bautista. No se preocupe de que que Jesús bautice más, sus discípulos estén bautizando más. Hágale caso, que a través de eso tendrá vida eterna. Usted habla de vida eterna y es una palabra, una expresión que sale mucho y que va a aparecer en la literatura juanina. Y es el cierre, es la conclusión del discurso de Juan el Bautista. Es la cuarta parte. Versículo 36. Y el que cree en el Hijo, así como usted nos lo estaba contando, Dwight, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, mírenlo a Él, reconózcanlo a Él y por favor, os les invito a creer en Él. Y aquí es importante, a mí me ha llamado mucho la atención, yo se lo contaba antes de comenzar a grabar, que a lo largo de todo estos episodios que hemos estado hablando de Juan, la palabra creer siempre ha aparecido, ¿no? A todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En las bodas de Caná de Galilea nos cuenta que sus discípulos creyeron en Él, ¿cierto? Luego va y habla de la purificación del templo y nos cuentan que algunos creyeron en Él, pero que Jesús no se fiaba de ninguno. Luego habla acerca del creer en Él en el discurso de Nicodemo. Y aquí, en boca de Juan el Bautista, se les hace una invitación a sus oyentes a creer en Él para tener vida eterna. También hay un pero muy importante. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios, en el Hijo, no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Listo? Entonces, aquí hay un elemento del creer que es fundamental. El cierre del discurso es una invitación a creer. ¿Qué habrán dicho los que estaban escuchando a Juan el Bautista? Si nosotros estuviéramos ahí de oyentes y hubiéramos ido con esa preocupación de que, oiga Juan, veas que allá su primo está con más seguidores, ¿qué idea nos llevaríamos nosotros después de escuchar a Juan el Bautista? Pues yo me acuerdo de la reacción que leíamos hace unos días de Andrés, cuando Juan predicó respecto de Jesús lo mismo, señalando aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues esos dos discípulos que eran primero seguidores de Juan, luego se volvieron seguidores de Jesús. Yo creo que tarde o temprano el que llegó a esta noticia a través de Juan tenía que
ser conducido a Cristo, que además ese era el objetivo. Dice, no, es Él, es Él, es Él, es Él. Entonces, tarde o temprano había que seguir era a Jesús. Correcto. Déjeme, yo hago otro análisis o veo el pasaje de otro punto. Me parece que es un discurso o una predicación que llamamos en el contexto cristiano muy interesante. 4 partes claramente identificables, una introducción, ¿cierto? Luego un ejemplo para ilustrar muy bien, para que sea muy claro, una metáfora. Luego un texto claramente explicado con profundidad. Lo que Juan el Bautista está explicando aquí no es algo de menor cuantía, es algo profundo. Y luego una aplicación a la vida, un cierre. Qué bueno que pudiéramos también... Con una advertencia. Con una advertencia. Donde está principalmente el buen mensaje, la oportunidad excelsa de tener la vida eterna. Pero con la advertencia de que si no, pues hombre, la oportunidad desaprovechada significa que la ira de Dios esté todavía sobre él, sobre el que no toma acción positiva. Correcto. Otro elemento que me llama mucho la atención es que Juan siempre está hablando acerca de Jesús. Qué bueno que nosotros pudiéramos en nuestros discursos hablar siempre de Jesús. Hombre, a veces creemos que hablar de Jesús es hablar de nuestra hoja de vida y de decir lo que hemos logrado y lo que hemos hecho. Pero Juan, aquí no estamos escuchando a un Juan hablando de lo que hacía en el desierto ni de lo que comía. Aquí estamos escuchando a un Juan que con su dedo siempre está apuntando hacia Jesús. Y escuchar esas palabras que dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de arriba. Todo lo recibimos de Él, todo lo recibimos de Él. Especialmente su palabra que es la que tiene sustentando el universo. Bueno, pues en este episodio, Dubái, yo quiero decir que la lección hoy nos la ha dado Juan el Bautista. Hemos escuchado su sermón siempre apunta hacia Jesús, su sermón siempre apunta hacia Él, que lo es todo, que es todo sobre todos, que viene del cielo, que habla palabra de Dios, que tiene todo el Espíritu de Dios en Él, que es todo poder, y que aquí viene la invitación, que si creamos en Él, tendremos vida eterna. ¿Cuál es la lección posible? La elección entonces, precisamente esa, creer en Él. Le invitamos, querido oyente, a depositar su confianza en Jesús, porque Él es todo en nosotros. Y tomar acción, porque estos que creían, venían y hacían la fila para que esa purificación de Dios fuera un hecho en sus vidas. Los discípulos de Jesús estaban para eso, para bautizar a todos aquellos que decían, sí, creo. Así es. Bueno, pues ha sido un espacio muy interesante, Dubái, de haber conversado hoy acerca de este pasaje bíblico. La predicación de Juan el Bautista no la voy a olvidar, porque yo a Juan siempre lo tenía en mi mente como el que estaba allá bautizando en el río Jordán, pero hoy he asistido a una predicación de él muy interesante que ha dejado grandes lecciones para mi vida. Los invitamos a continuar con nosotros. Próximo viernes en las horas de la mañana vamos a estar hablando de un pasaje del cual se ha hablado muchísimo, que es muy conocido. Oiga, Dubái, hay pasajes más conocidos que otros, ¿no? El pasaje de hoy, yo poco había escuchado de esto. En cambio, el capítulo 4, hay mucho que se ha escuchado acerca de Jesús y la mujer samaritana. Tendremos bastante para leer. Vamos a estar conversando acerca de este encuentro maravilloso de Jesús con la mujer samaritana, y les invitamos a todos nuestros oyentes a leer ese pasaje, ¿verdad? Dwight, ¿algo más para decir? No, invitar a que podamos seguir reflexionando sobre estas palabras que son espíritu y son vida. Así es. Sin más, les enviamos un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este enlace con más personas para que muchos escuchen este programa y también puedan
escuchar la voz de Dios. Esperamos siempre en nuestro programa repetir el ejemplo de Juan, siempre señalar a Jesús en nuestros episodios. Sin más, nos despedimos enviándoles un saludo muy especial desde Mollina, Andalucía, España, y también desde Málaga, Andalucía, España. bendiciones a todos.